Don José, 6 de marzo, Italia en llamas, El Salvador en llamas. Y a ver qué nos trae el día. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, un recuerdo especial a ese gran amigo, el Gabo. El Gabo, don Gabriel García Márquez. El Gabo era un hombre tan especial que se odiaba con el otro premio Nobel nuestro de Perú. Se pegaron con Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, pero un gran intelectual, un gran amigo. Los dos. Y un gran ego. Sí. Bueno, hoy cumpliría 91 años Gabriel García Márquez. Hay que leer. Y ese es uno de los hombres que hay que leer. Hay que leer. El otoño del patriarca. Oiga, el mundo está dando vuelta de una forma interesante. Y le voy a hablar de esto porque en el tema nacional uno siempre debe mirar lo que pasa alrededor, mirar las bardas de tu vecino arder. Hay gente que dice barbas, pero en realidad es bardas. Fíjense lo que pasó en El Salvador. Con el 72% de los votos escrutados, hasta la última cifra que yo tengo, había ocurrido una aplastante victoria de los sectores de la derecha política en El Salvador, agrupados en dos partidos. En el partido Arenas, que sacó, le doy la cifra, aquí la tengo, 619.000 votos, estoy hablando del 72% de lo que está escrutado. El FMLN, que sacó 364, y el Grupo Pauta, que sacó 177.000. Es decir, la derecha ideológica sacó cerca del 70% del voto en El Salvador. Aplastante. Es más, el FMLN, con esta derrota, no tiene ni siquiera espacio en aquellas cosas en que las decisiones tendrían que ser por una mayoría calificada. Es decir, cuando usted está en un parlamento y usted es minoría, que no es fuerza ni importante ni siquiera para definir el voto calificado, usted no cuenta nada. Usted nada más entra en las maniobras de delación, etcétera, pero en una asamblea, como en todos lados democráticos, el que tiene un voto más gana. Ya. Punto. Así que funcionan las asambleas aquí, en todos lados del mundo. Bueno, Excepto aquí generalmente. En el FMLN recibió una derrota que ya lo reconocen, histórica. Recuerda que el presidente ganó con un par de votitos, pero en el Parlamento actual, Arena es mayoría relativa. Bueno, ahora arrasó a la derecha el partido de Roberto Dawison, un hombre de historias muy complicadas. Hijo, el papá. No, el que fundó, Roberto Dawson, el fundador. El mayor Roberto Dawson, el fundador. Porque su hijo es ahora alcalde de Santa Tecla. Sí, el dirigente, pero Roberto Dawson era el dirigente, el mayor. Mientras tanto, en Perú ya está listo todo para un segundo intento de derrocar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, con una gran probabilidad de lograrlo ahora, porque al romperse la unidad del partido fujimorista, entonces hay mucho más votos disponibles y la situación con Fujimori afectó tanto a Pedro Pablo, al PPK, que se ha quedado sin piso ni techo. Perú, además de estar en una crisis económica poderosa por el mal manejo que le dieron a todas estas investigaciones, se pusieron ellos la soga al cuello y se ahorcaron. No, y también lo de muerte civil y muerte no sé Sí, qué cosa. todo. Fue hoguera y... Pregúntenle a Hogas ahora. ¿Qué van a hacer con Perú? Cuando uno se va a todas estas eslogan de que enfrentamientos y no entender lo que pasa en la sociedad, ocurren estas cosas. Por eso yo les señalo, miremos lo que pasó en Perú. Y miren lo que nosotros hicimos aquí. Cosas diferentes, ¿eh? Pero esa experiencia no debe ser para nosotros mirarnos de espejo. Miren lo que pasó en Italia. Ayer les decía que evidentemente en Italia lo que hay es una especie de amarre, tan más enredado que un mafá. No hay fuerza determinante, aunque el centro derecha ganó, porque la derecha y la derecha extrema tienen mayoría, no tienen suficientes votos para tener mayoría. Y existe la probabilidad que quien debe decidir esto es el presidente. Yo no tengo la menor duda que él va a llamar al centro derecha a formar gobierno, pero va a ser difícil. Va a tomar semanas, quizás meses. A Alemania le tomó 6 meses.
En Italia, este nuevo partido que se llama el Movimiento 5 Estrellas, dirigido por el señor Grillo. Pepe Grillo. Este hombre que no tiene una impronta ideológica ni ha escrito nada. Entonces, cuando usted habla de Italia, usted está hablando de un país de una extraordinaria cultura. ¿No? Sí. Bueno, ¿cómo ha pasado esta historia de que se haya reducido a un cómico? La juventud se fue por ahí. Porque la antipolítica, el rechazo a la estructura, produce esto. Ese nihilismo, una especie de autoinmolación que hacen los pueblos cuando buscan los iluminados, los escogidos por fuerzas divinas, cuando lo que necesitamos son hombres y mujeres con capacidad para entender lo que está ocurriendo en la sociedad. Fría. Sí, eso de poner a los hermanos Karamazov de manejar un país no es lo... No, y eso está pasando en Italia, y las fuerzas estas nuevas en Europa, por eso que Europa está pendiente de lo que pasa en Italia. Usted recuerda, bueno, Italia tiene historia cuando Italia era todo un conjunto de estados nacionales. Sí, al final es un país de 150 años de historia, ¿no? Sí, y además de historia convulsas. De historia como Italia. Cuando se escribió El Príncipe, Maquiavelo eran estados nacionales. Ciudades-estados. Entonces, eso está ocurriendo en Italia y tiene a Italia, a Europa en crisis porque el movimiento antipolítico, cuando yo hablo de la antipolítica me refiero a aquellos que rechazan la política siendo políticos para hundir la estructura política y surgir entonces los poseídos, los designados, los iluminados, los salvadores. Bueno, revuelva la mirada un poquito para allá, para el sur de nosotros y verá a Venezuela con esa situación. Y si tiene alguna duda, mire lo que está pasando en Israel. El primer ministro Netanyahu, que ayer se encontraba en Washington, un colaborador cercano a Netanyahu, primer ministro de Israel, se ha comprometido con la justicia a ser testigo de las investigaciones contra Netanyahu. En el momento en que en el Mediano Oriente todo está prendido y que Rusia acaba de acusar a los Estados Unidos ya formalmente de querer destruir Siria y destruir a varios estados del Mediano Oriente, y han puesto todo de Netanyahu y Trump en Irán, junto con Arabia Saudita, tratando de restituir los estados para ganar el control del petróleo. Si ustedes tienen alguna duda de lo que está ocurriendo, les sugiero que consulten. Y es por eso que es importante que los países como nosotros, pequeños, pero con una gran impronta, sepamos lo que ocurre en el mundo, para de esa lección aprender que lo que necesitamos nosotros es gente con experiencia en la dirección. Fíjese que en Francia, para usted ocupar un puesto público tiene que pasar por una academia. En la ENA. Una academia, porque hay gente que llega a los puestos públicos sin tener la menor idea de qué es la administración pública. Y aprenden y después terminan yéndose cuando están apenas aprendiendo. Le traigo eso, porque fíjese lo que pasó hace un año y tanto, un par de meses, en los Estados Unidos con la elección del presidente Trump. Un hombre que ha vivido en medio del caos permanente. Y él lo dijo, a mí me gusta el caos, dice él. El problema es que en sus negocios de unos 400 millones, 4 mil millones de dólares, eso no es nada en el mundo del capitalismo monopólico grande. Pero un hombre con ese poder de una nación tan poderosa e importante en el mundo como los Estados Unidos, poner un hombre que le gusta el caos es un riesgo altísimo. Y esta decisión de él de incrementar los aranceles del acero y el aluminio ha desatado una guerra, y él dice que esa guerra es buena, porque él sabe cómo ganarla. Todo lo que él dice que sabe cómo ganar, al final no la gana. Y ya Canadá, México, Europa, están tomando decisiones de cómo manejarse esto. Y como si fuera poco, anoche todas las cadenas norteamericanas informando de nuevas investigaciones en el caso de Rusia, de las investigaciones sobre Rusia, e investigaciones acerca de la vida privada del presidente. Porque cuando caemos en estos niveles, bueno, ¿quién no conoce o ha oído hablar de las vidas de las grandes estrellas? Y el señor Trump no solamente era un multimillonario, era un showbiz, era un hombre de show, del espectáculo, ¿no? Por algo tenía el concurso de belleza de las mujeres más bellas. Y el programa de Apprentice. Y ahí se formó él. Entonces todas estas cosas ocurren porque el mundo de la antipolítica ha producido
la gente sin experiencia en el poder. Y si tienen alguna duda, denle seguimiento a lo que está ocurriendo en Costa Rica. Hay un video de la esposa de el candidato evangélico. Que los dos son Alvarado. Sí, los dos son Alvarado. Esta esposa de él, en una especie de trance, habla en lenguas. O sea, la lengua es una especie de la... Se refiere más al arameo, creo que ese es el lenguaje original de... La verdad es que no estoy seguro sí, porque dicen cosas, pero usted lo mira, ve las incoherencias que se dice, ¿cómo es posible que esto es una cosa como se está ocurriendo aquí al lado de nosotros? Bien. Y si fuera poco todo lo que le estoy contando, la República Popular China amenaza ya con defender su economía. Rusia hace efecto visual de su potencial armado y acentúa su control sobre áreas importantes del planeta. Europa le advierte a los Estados Unidos que responderá. Canadá, principal proveedor de acero a Estados Unidos, va a tomar medidas. ¿Y quién va a ser el perjudicado más importante de todo esto? El consumidor norteamericano. Y las empresas norteamericanas en esta guerra. Pero a su paso va a tener efecto en nuestro país. Entonces todas estas cosas están ocurriendo en el mundo y eso es importante que nuestros dirigentes políticos y de gobierno y la sociedad civil y las iglesias se fijen en el peligro que el mundo abre. Y entonces este es un momento en el que la reflexión serena, el análisis desapasionado, el entender la dinámica global y la dinámica interna nos permitirá a nosotros enfrentar los problemas del presente y del futuro. A la vuelta, ¿qué está pasando en este pequeño y gran país, el nuestro? Comentarios políticos del ingeniero José Blandón. Hoy la marcha ¿Qué pasará en el gabinete?, donde se discutirá lo ocurrido en la Comisión de Credenciales. Así que un día intenso. Bueno, muchas cosas en el tapete político, algunas se las menciono y lo que ha señalado Fernando será parte del tema central que hablemos. En el plano judicial, le puedo decir que en la conferencia de prensa que hizo el Ministerio Público ayer con respecto a las investigaciones o las auditorías que el Contralor General de la Nación presentó ante ese despacho, algunas cosas usted debe tener claras. En primer lugar, recuerde que cuando se estaban haciendo estas investigaciones a solicitud de un abogado, el Ministerio Público, como no tenía las auditorías, pidió al juez de la causa un sobreseimiento provisional hasta recibir las auditorías. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer el Ministerio Público es solicitarle al juez que levante el sobreseimiento y declare caso complejo para que eso regrese y entonces el Ministerio Público, cuando tenga la autorización del juez, comienza ese proceso de investigación. Antes, oficial y formalmente, no lo puede hacer. Esa es la primera cosa que debe saber usted. La segunda, que el Contralor habló de 286, en realidad son 287 auditorías. La tercera cosa que usted debe saber es que el Ministerio Público no puede investigar a los diputados actuales y que fueron reelectos y que están siendo mencionados en esta auditoría. No puede investigarlo porque el Ministerio Público no es parte, constitucionalmente no puede investigar esto. Igual que el Contralor no debió iniciar estas investigaciones contra los diputados. No empezarlas. Sí, empezarlas sin una autorización de la Corte. Artículo 155 de la Constitución de la República de Panamá. Pero el Ministerio Público no tiene nada que ver con esto. Es un problema del señor Contralor. Recuerde además que en las auditorías que ha hecho el señor Contralor, él habla de un faltante de 20 millones de dólares. 50 por facturas, pero en realidad son 20 millones. Y es sobre eso lo que hay. Pero la impresión que él dejó es que se habían robado 280 y tantos millones. Pero en realidad, el faltante que él dice y lo que él califica o podría calificar de delito es una cosa, porque quien califica los delitos es el Ministerio Público. O sea, si yo le entrego al Ministerio Público, siendo Contralor yo, cosa que no soy, pero los informes de auditoría podrían tener una posible interpretación
de qué cosas podrían estar pasando. Pero quien califica si hay o no un delito es el Ministerio Público. Por eso yo he rechazado en forma permanente cada vez que el Contralor sale a aseverar cosas que él no ha autorizado por ley. Esto es una cosa del Ministerio Público. Vamos a esperar que el Ministerio Público arranque todo esto. Pero esto no va a ser así de soplar y hacer botella. Esto es un proceso largo, porque tendrá que mandar a hacer todo el proceso de investigación, acreditar pruebas, determinar de estos 20 millones quiénes fueron los implicados, etc. Vamos a ver, de ahí le estaremos informando. También quisiera decirles que ayer, el día escolar, la mayoría de la gente fue a la escuela. Hay gente que no está en la escuela, sí. Yo quisiera decirle al señor que nos conversó esta mañana con Fernando, los números que yo tengo son los números oficiales y los números de las escuelas que están paralizadas las dio la Asociación de Profesores de Panamá. No son números que yo inventé. Mi trabajo con ustedes, yo tengo un compromiso de brindarles la información cierta. Mi opinión también la emito, porque dar la información veraz para que usted tenga una opinión. Yo le doy la mía para que usted tenga una base para formar la suya. De manera que supóngase que fueron 20.000 estudiantes que faltaron a la escuela. De los 800.000 que fueron, eso es el 2,5%. ¿Debiera haber el 100%? Sí, yo estoy de acuerdo que debe estar el 100%. Pero esto es un gobierno centralizado. Si la escuela tuviera, la adecuación de la escuela estuviera descentralizada, fuera responsabilidad local, le aseguro que eso estuviera resuelto. Sí. Pero este es el proceso que tenemos que hacer, de descentralizar el Estado. Para hacerlo tenemos que transformar la Constitución. Pero no hay duda de que los gobiernos han hecho un esfuerzo por resolver un problema de infraestructura que es infinitamente mayor a las posibilidades del Estado. Por ejemplo, yo he escuchado mucha la información de que la gente se está saliendo de las escuelas privadas para ir a la escuela pública, sin embargo la matrícula de la escuela privada sigue creciendo. Sigue creciendo. Entonces, no digamos cosas que hay que tener consistencia. En términos generales, la gran mayoría de los estudiantes fueron a la escuela. Y hay cosas positivas en la escuela, sí, hay cosas positivas. ¿Hay cosas negativas? Sí, hay cosas negativas. Tenemos que hacer el balance. Lo que quiero llevarlo es a que no estemos solamente señalando las cosas malas, señalemos las cosas como son, punto. Bien. Recuerde también que esta semana, a pesar de todo lo que está ocurriendo, la agenda política está apretada. Le señalo nada más para que recuerde. El Partido Panameñista, con 350.000 herentes aproximadamente, no tengo las cifras aquí exactas, no la tomes, la tenía ayer porque la tenía anotada, va a un proceso de inscripción este domingo, nacional, con 600 libros. Es un reto importante. Vamos a ver cuántas personas logran inscribir. Hay movilización en el Partido Panameñista este domingo 11. El PRD tiene un congreso el domingo 11, aquí en la ciudad capital, en medio de una confrontación interna. Ustedes vieron todas las declaraciones de Zulay, esta confrontación interna. Veremos cómo la manejan. Las confrontaciones son normales en los partidos. Lo que no es normal, la intensidad, ¿no?, con que se están dando las cosas aquí en Panamá y lo continuo. Los problemas no son las crisis, los problemas es el largo de la crisis. El Partido Cambio Democrático arranca a partir del 10 el proceso de reestructuración y nombramiento de todas sus directivas de corregimiento. El Partido Molirena tendrá elecciones para escoger su nueva dirección. Todo esto va a ocurrir en estos días. Y el 18 tenemos las elecciones en Rusia, para mezclarle un cóctel. Estamos en proceso político electoral. Además, os recuerde que el presidente anunció ayer que el gabinete de hoy analizará la crisis en la Asamblea. ¿Qué es lo que está pasando? Pues yo le puedo decir que los diputados de las diferentes bancadas llegaron a ciertos acuerdos de principio para resolver el problema de la Comisión de Credenciales y darle cabida a la propuesta del presidente. Está en manos del presidente resolver este problema. ¿Lo prolonga o lo resuelve? Yo no sé qué vuelta más hay que dar en esto. Ojalá lo resuelva para que esto sea, digamos, el primer escalón en desactivar una confrontación en ascenso. Porque no le conviene al país, al elector, este nivel ¿cómo se llama?, de tensión. Porque cuando se tensan las cosas, todo el mundo tiene la razón. Entonces, los opiniólogos que hay en este país, que ya no permiten, cuando usted emite una opinión, ya la gente no quiere ni siquiera dialogar. Yo le doy mis puntos de vista para que usted forme una opinión basada en información, y cuando tenga que emitir un criterio, sea un criterio basado en realidades, no en subjetividades.
Hoy hay una marcha convocada por básicamente organizaciones religiosas bajo el lema de defender la familia. Entonces, la primera cosa que yo le quiero pedir a todo el mundo, ustedes se han preguntado cuál es el origen de la familia. O sea, la familia de hoy es producto de un invento inamovible a lo largo de la historia. Porque los de la teoría creacionista, que consideran que Dios lo hizo todo, ustedes han leído la evolución de la familia, cómo ha dado a lo largo de la historia y cuál ha sido el comportamiento de las religiones con respecto a los derechos de las mujeres y de los niños a lo largo de la historia. Yo les recomiendo que se lean el libro de Claude-Jan Strauss o de Federico Engels, del origen de la familia, para que tengan una idea de lo que es el origen de la familia. ¿Ustedes creen que el origen de la familia en la esclavitud era el mismo que el de ahora, el de hoy? No. ¿Usted cree que la familia de la Edad Media era la misma? ¿Usted sabe cuántas mujeres fueron asesinadas por la Santa Inquisición, acusadas de brujas? ¿Usted sabe cómo ha venido evolucionando los derechos humanos de la sociedad y de los niños desde la época de la esclavitud? Usted sabe que todo es un producto de una evolución. Entonces, la marcha de hoy, que concentra una teoría de que el matrimonio igualitario es una amenaza a la familia, yo les pregunto, tanto a religiosos, católicos como evangélicos, ¿usted cree realmente que usted está diciendo la verdad? ¿Usted cree que la amenaza de la familia los constituyen los gays de este país? Porque ellos existen, sí, no de ahora. La homosexualidad es el desarrollo de todo un proceso histórico que ahora... No, la visibilidad de la homosexualidad. Sí. La homosexualidad existe desde siempre, es más. Ahora lo que lean los clásicos griegos, claro, para que vean que era una cosa normal en ciertas épocas de la historia. Sí, pero además de eso, ahora lo que está en juego es que el mundo moderno, a través de los derechos humanos, a las minorías les concede derechos, porque la familia es un ente jurídico, esencialmente. Pero, ¿cuál es la crisis de la familia panameña? La crisis de la familia panameña, y yo estoy seguro que será una marcha con una gran participación, estoy seguro que lo harán en orden, en paz, pero voy a mirar las consignas. Una manifestación es lo que dicen sus consignas. Y yo quiero ver cuántas consignas van a ir en defensa del derecho de la mujer. En cuántas consignas van a ir a defender a nuestras niñas que quedan embarazadas por la falta de educación sexual. Quiero verlo. Quiero ver una marcha dirigida contra el machismo. Porque es el machismo lo que hace que la familia no sea funcional. Quiero ver la educación como base para la libertad. Quiero ver una verdadera marcha de respeto a la heterogeneidad de la sociedad en que vivimos. ¿O usted cree que la familia indígena es igual a la familia nuestra? Usted sabe, por ejemplo, que allá en la comunidad Cunayala, la familia tiene otra característica. Cuando una niña se casa de una familia indígena cuna, el marido, la aporte del marido son para la familia del padre. O sea, es una especie de familia más maternal. En la antigüedad, la familia era maternal. ¿Por qué? Porque era la única forma de saber con exactitud la progenie de dónde venía. Porque la mujer tenía varios hombres. Bueno, lo que se dice siempre, hay un refrán en el refranero español que dice: los hijos de mis hijas, mis nietos son, los de mis hijos son o no son. ¿Y por qué le planteo de todo esto? Porque lo que no a mí me gustaría ver, y le hago con sinceridad, es una marcha llevada a consignas de odio, a consignas, por ejemplo, he escuchado a mucha gente hablar, sí, por la radio, decir cosas de que nosotros estamos a favor del derecho de los... Estos son los derechos, no se otorgan, los derechos se ganan. Yo voy a la defensa de la familia y creo en la educación sexual para nuestros hijos. La educación es el arma más importante para liberar a nuestros hijos de los predadores sexuales que hay fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Creo en el derecho de las minorías
a escoger el estilo de vida que quieran. La conducta sexual no determina la clase de persona que es usted. La mayoría de los abusos contra nuestros niños nacen de las parejas heterosexuales. Entonces, a mí me preocupa no que la marcha se dé, no. Yo creo en la libertad. Creo en la libertad de culto. Creo que usted tiene el derecho a tener la religión que usted quiera. Lo que no tiene usted el derecho a imponerme a mí la religión que yo quiera. Ni tampoco a las minorías. Las observaciones que usted tiene. Usted se da cuenta, por ejemplo, en los Estados Unidos hay muchas sectas religiosas en las que la familia es polígama. Existe la poligamia. Un hombre tiene varias mujeres. Eso no es un atentado de acuerdo a la familia. Yo escuchaba, por ejemplo, a los evangélicos norteamericanos distanciarse de Trump por la vida de Trump, con la libertad sexual que la vive. El señor Trump siempre ha sido así. El que venga a decir ahora que no lo saben. O que no saben, por ejemplo, que muchos evangélicos en los Estados Unidos fueron condenados por prostitución. O que muchos curas católicos, algunos curas católicos, no muchos, corrijo, por pederasta. O sea, el problema de los, digamos, de los problemas, de los delitos sexuales, no excluyen a las iglesias. Pero el problema nuestro no estriba tanto allí. La violencia familiar no tiene que ver con los gays. La ruptura de la base familiar en Panamá no tiene que ver con los homosexuales. Si no, fíjese cuántos niños nacen fuera de una unión formal. Si no, fíjese usted, por ejemplo, cuántos muchachos se divorcian por año. ¿No? Fíjese el impacto de una sociedad moderna que ve el sexo como una mercancía. Entonces, hay cosas que están ocurriendo y lo que quiero llevarle a usted la atención es que, y termino con esto, yo espero y creo, no tengo la menor duda, que será una marcha exitosa. Exitosa en el sentido de que nos quieran organizar. Para mí, esa energía que se va a utilizar allí debe ser utilizada para realmente la consigna. Si usted quiere defender la familia, entonces no engañe a la gente. No diga que esto es una marcha contra el matrimonio gay para proteger la familia. No diga eso porque eso no es cierto. No se protege la familia por eso. No mira la historia de la humanidad. Se protege la familia si usted está a favor de la educación, si usted está a favor de los derechos de la mujer, si usted está a favor del derecho de los niños, si usted tiene una conducta que le diga que usted es un trabajador por la unidad de la familia, que predica la moral y la practica y no que practica la moral en calzoncillo. Entonces, yo hago un llamado al país para que no nos dejemos atrapar en el discurso del odio. Hago un llamado a la tolerancia. Hago un llamado a los obispos católicos de Panamá para que desistan del lenguaje hiriente y a los evangélicos dirigentes para que desistan del lenguaje hiriente. Tienes el derecho a expresarte, pero tienes el derecho a respetarnos a todos. ¿Les parece? Ese respeto, el derecho ajeno, nos permite a nosotros vivir en libertad. Tengamos la capacidad de discrepar, tengamos la capacidad de entendernos y de dialogar. Y no caigamos en la noche oscura, ¿no?, de condenar el pensamiento y quemar libros, porque ese es el inicio de la Inquisición ideológica y ese es el inicio del oscurantismo y el mundo avanza, quieranlo ustedes o no lo quieran. Me quedo con este aporte de Toto Álvarez. Dice que siempre recordar el principio romano aquel de mater semper certus, pater semper incertus. Padre siempre, la madre siempre es certeza. El padre, tal vez no.